¿Cuántas veces has sentido que vives más para agradar a los demás que para obedecer a Cristo? Jesús fue claro al advertirnos sobre este peligro. En Gálatas 1:10, Pablo declara: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta verdad expone el corazón del verdadero discipulado. Vivir para Cristo implica renunciar a la necesidad de aprobación humana. Hoy exploraremos cómo debe vivir un verdadero cristiano, no bajo la presión de lo que otros esperan, sino conforme al propósito que Dios ha establecido. Te mostraremos cómo identificar si estás viviendo para Cristo o simplemente siguiendo las expectativas del mundo. Revelaremos los pasos para transformar tu vida espiritual en una expresión auténtica de fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde que somos pequeños, nos enseñan a buscar la aprobación de los demás. Aprendemos a complacer a nuestros padres, a encajar con nuestros amigos, a cumplir las expectativas de la sociedad. Poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra identidad comienza a construirse sobre lo que otros piensan de nosotros. Pero llega un momento en la vida espiritual de todo cristiano en el que esta forma de vivir comienza a desgastarse, porque vivir para los demás nunca llena el alma. Solo vivir para Cristo puede darle sentido y propósito verdadero a nuestra existencia. El apóstol Pablo lo dijo con firmeza en Gálatas 1:10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta afirmación no es solo un recordatorio, es una declaración de guerra contra una mentalidad que ha mantenido a muchos creyentes atados por años. Un verdadero cristiano no puede seguir atrapado en las cadenas del qué dirán. No puede construir su fe sobre las opiniones cambiantes del mundo. Jesús lo advirtió claramente en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas palabras no fueron dichas para causar miedo, sino para dar claridad. La identidad del creyente no puede depender del aplauso de quienes no conocen a Dios. La identidad del cristiano está en Cristo y solo en Él debe estar cimentada. Pedro fue un ejemplo claro de alguien que luchó con esta tensión. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque temía por su vida. Pero más allá del temor físico, había una batalla más profunda: el miedo a ser rechazado, a ser identificado con alguien que estaba siendo condenado. Pedro había caminado con Jesús, había visto milagros, había oído su voz. Y sin embargo, en el momento de mayor presión, su deseo de ser aceptado por el entorno fue más fuerte que su deseo de ser fiel. Y es que así funciona el miedo al rechazo. Nos hace actuar en contra de lo que creemos, nos empuja a disimular, a ocultar, a negociar nuestros valores. Pero la historia no terminó ahí. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, lo restauró, lo afirmó. Le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y con cada afirmación de Pedro le encargó una misión: apacienta mis ovejas. Jesús no solo lo perdonó, lo reafirmó en su propósito. Porque Cristo no se escandaliza de nuestras caídas, pero sí nos llama a levantarnos y a vivir con una identidad renovada. Pedro, después de ese encuentro, nunca más fue el mismo. Se convirtió en un líder valiente, en un predicador incansable, en un hombre dispuesto a morir por la verdad del Evangelio. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, ya no necesitas que el mundo te aplauda. La raíz del problema es que muchos cristianos todavía definen su valor por su imagen, por sus logros, por las opiniones que otros tienen de ellos. Viven en función de lo externo, sin haber descubierto el valor profundo que tienen ante los ojos de Dios. Pero la Biblia es clara. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra identidad no está en el aplauso humano, está en el diseño divino. Dios te creó con un propósito específico. No eres producto del azar, no eres lo que otros dicen de ti. Eres lo que Dios declaró sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo. Uno de los mayores desafíos de vivir para Cristo es romper con esa necesidad de validación externa. Es aprender a ser guiado por la voz de Dios y no por la opinión pública. Es decidir agradar a aquel que ve en lo secreto, aunque eso implique perder aceptación en lo visible. Jesús mismo vivió esta tensión. Fue rechazado por su pueblo, fue despreciado por los líderes religiosos, fue acusado injustamente, y aún así nunca dejó que eso definiera su identidad. En Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Esa declaración no solo fue para él, fue para nosotros, porque cuando estamos en Cristo, Dios también dice sobre nosotros: "Eres mi Hijo amado". Y esa verdad debe ser suficiente para sostenernos incluso cuando el mundo nos rechace. Muchos creyentes viven en una constante tensión interna. Quieren agradar a Dios, pero también temen decepcionar a las personas que los rodean. Quieren ser fieles, pero también quieren ser aceptados. Y en ese intento de complacer a todos, terminan perdiéndose a sí mismos. Pero Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 6:24: "Ninguno puede servir a dos señores. No puedes vivir para la gloria de Dios y al mismo tiempo para la aprobación humana". Tarde o temprano tendrás que decidir a quién vas a servir, y esa decisión definirá tu destino espiritual. Recuerdo la historia de una joven que, al comenzar a vivir su fe con más intensidad, fue ridiculizada por sus amigos. Le decían que se estaba volviendo fanática, que estaba desperdiciando su juventud. Al principio le dolió, luchó con el deseo de volver a encajar, pero algo dentro de ella le decía que no podía volver atrás, que la paz que había encontrado en Cristo valía más que cualquier aprobación temporal. Y fue esa convicción la que la llevó a formar un pequeño grupo de oración en su comunidad. Lo que comenzó como una lucha personal se convirtió en un testimonio público, y muchas de las personas que la criticaron terminaron acercándose a Dios a través de su ejemplo. La autenticidad cristiana no se construye en la multitud, se forja en lo secreto, en la intimidad con Dios, en la convicción profunda de que lo que Él piensa es más importante que lo que cualquiera pueda decir. En Mateo 6:6 Jesús enseñó: "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público". Esta instrucción no es solo sobre la oración, es una enseñanza sobre el estilo de vida del creyente. Vivir para Dios es vivir con la mirada puesta en el cielo, no en los aplausos terrenales. Hay personas que al no recibir la validación de los demás se sienten vacías, rechazadas, inútiles. Pero eso ocurre porque su corazón aún no ha sido lleno por la verdad de Dios. Cuando entiendes lo que vales para el Padre, ya no mendigas cariño en lugares equivocados. Cuando sabes que fuiste comprado por precio, como dice 1 Corintios 6:20, ya no te ofreces a las opiniones volubles del mundo. Vives con dignidad, caminas con firmeza, no porque seas perfecto, sino porque sabes a quién perteneces. Uno de los mayores regalos del Evangelio es que redefine nuestra identidad. No somos definidos por nuestros errores, ni por nuestro pasado, ni por lo que otros creen de nosotros. Somos definidos por la cruz. En 2 Corintios 5:17 se afirma: "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas". Esta verdad no es solo una promesa, es una invitación a vivir libres, libres de la culpa, libres de la comparación, libres del deseo constante de aprobación, porque cuando Cristo te hace nuevo, también te hace firme.
El camino del verdadero cristiano comienza con esta decisión: ¿seguiré viviendo para complacer a los demás o viviré para agradar a Dios? Esa pregunta no se responde con palabras, se responde con hechos, con decisiones diarias, con renuncias pequeñas pero significativas, con actos de obediencia silenciosa que a veces nadie verá, pero que Dios valora profundamente. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta actitud es el fundamento de una vida íntegra, porque cuando trabajas, sirves, amas y vives como si todo fuera para el Señor, entonces tu vida cobra un sentido eterno. No es fácil romper con la necesidad de agradar a otros. Es una batalla constante, pero cada vez que eliges agradar a Dios, estás construyendo sobre roca, estás sembrando en lo eterno, estás alineando tu corazón con el cielo. Y eso es lo que define a un verdadero cristiano: alguien que ha decidido que lo que Dios piensa es suficiente, que la mirada del Padre vale más que 1000 aplausos, que la voluntad de Cristo es su brújula, su meta y su tesoro. Este es solo el comienzo del camino, pero es el fundamento que sostiene todo lo demás. Sin esta verdad arraigada en lo profundo del alma, cualquier otro esfuerzo espiritual será superficial, porque no se trata de hacer cosas para Dios mientras el corazón sigue buscando aprobación humana. Se trata de vivir desde la certeza de que en Cristo ya hemos sido aceptados, amados, elegidos, y desde esa certeza caminar con valentía, con gozo, con convicción. Así vive un verdadero cristiano, no para la gente, sino para el Rey de Reyes. Seguir verdaderamente a Cristo siempre será una decisión que divide. Es imposible caminar por la senda angosta y esperar ser comprendido por un mundo que no reconoce al Maestro. Jesús mismo lo dijo con absoluta claridad: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Esta afirmación no es solo una advertencia, sino una promesa. La incomodidad, el rechazo e incluso la persecución no son señales de fracaso espiritual, sino de fidelidad al Evangelio. Un verdadero cristiano debe aceptar que su vida será observada con recelo, sus convicciones serán cuestionadas y su fe será puesta a prueba, no por sus errores, sino precisamente por su obediencia. La Biblia nunca presenta el camino cristiano como un camino de aceptación social. Desde el principio, los hombres y mujeres de Dios fueron contracorriente. En Hebreos 11, al enumerar a los héroes de la fe, el autor menciona que muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, y que de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11, 37, 38. Este retrato no es una excepción, es la norma cuando se decide vivir para agradar a Dios antes que al mundo. El Evangelio no fue diseñado para ajustarse a las normas culturales. Fue enviado para transformar corazones, aunque eso signifique provocar incomodidad. Ser cuestionado por seguir a Cristo es una prueba que revela la autenticidad del compromiso. Jesús advirtió que quienes lo siguieran serían perseguidos por causa de su nombre. En Mateo 10:22 declaró: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta afirmación no busca desanimar, sino preparar, porque el cristiano que entiende que su llamado es eterno no se deja perturbar por la oposición temporal. El juicio de los hombres pierde su fuerza cuando la aprobación de Dios se vuelve la única meta. Cuando el mundo cuestiona, el verdadero creyente permanece firme, no porque no le duela, sino porque ha aprendido a considerar como pérdida todo lo que no lo acerca a Cristo. El apóstol Pablo lo expresó con convicción: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. La crítica externa se convierte en irrelevante cuando el corazón ha sido conquistado por una causa superior. El alma ya no busca consuelo en la aceptación humana,
porque ha encontrado reposo en la verdad inmutable de Dios. La fidelidad al Evangelio no solo incomoda a quienes están lejos de Dios, también puede provocar rechazo entre los cercanos. Jesús afirmó que su mensaje dividiría incluso a las familias, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Mateo 10:35. Esta realidad no es deseada, pero es inevitable. Donde hay luz, las tinieblas se incomodan. Donde hay verdad, la mentira reacciona. Y donde hay santidad, la impureza se expone. Vivir para Cristo no significa ser conflictivo, sino representar una verdad que por su misma naturaleza desenmascara todo lo que no se alinea con ella. El cristiano que no es cuestionado por su fe debería examinar si realmente está caminando en obediencia, porque el mensaje del reino nunca ha sido cómodo. Jesús enseñó sobre negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Dijo que quien ama más a su padre o a su madre que a él no es digno de él. Mateo 10:38. Estas palabras no fueron diseñadas para agradar, sino para confrontar. La vida cristiana no es una invitación a la popularidad, sino una llamada al sacrificio. Y ese sacrificio muchas veces implica ser malinterpretado, rechazado o criticado. Desde el principio, Jesús fue consciente del costo que sus seguidores tendrían que pagar. En Lucas 6:26 dijo: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Esta declaración no condena el respeto ni la honra justa, sino la búsqueda constante de aceptación a costa de la verdad. Cuando un creyente adapta su mensaje para no incomodar, cuando diluye la verdad para no ser rechazado, ha perdido de vista a quien debe agradar. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero ese poder primero confronta. Nadie puede encontrarse con la verdad de Cristo y salir indiferente. Y cuando esa verdad es vivida con coherencia, inevitablemente será señalada. No porque sea errónea, sino porque es incómoda. El mundo no necesita más cristianos silenciosos. Necesita creyentes cuya vida sea tan alineada con Cristo que provoque preguntas, inquietudes, desafíos. No para exaltar al creyente, sino para glorificar al Dios que transforma. Jesús fue el modelo perfecto de firmeza ante el rechazo. Nunca buscó agradar a las multitudes. En Juan 6, cuando muchos de sus discípulos se escandalizaron por sus palabras y se apartaron, Él no los detuvo, no suavizó el mensaje, no renegoció su verdad. Simplemente se volvió a los 12 y les preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Juan 6:67. Esa seguridad no venía de orgullo, sino de identidad. Jesús sabía quién era, cuál era su misión y para quién vivía. Esa certeza debe habitar también en el corazón del creyente. Vivir para Cristo es aceptar que la verdad divide, es entender que la cruz no es solo un símbolo, es un camino de renuncia. Pablo enseñó que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo Timoteo 3:12. No dijo que algunos, sino todos. La persecución no siempre será física. A veces será una burla, una mirada despectiva, una oportunidad perdida, una puerta cerrada. Pero cada una de esas experiencias son insignificantes cuando se comparan con la gloria venidera que nos espera. Romanos 8:18 declara: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta es la esperanza que sostiene al cristiano cuando es cuestionado. La certeza de que lo que hoy se pierde por Cristo será ampliamente recompensado en la eternidad. Y no solo allá, también aquí, porque Dios honra a los que le honran. Y el que persevera con fidelidad verá la mano de Dios respaldando cada decisión tomada en obediencia. La pregunta no es si serás cuestionado, sino cómo responderás cuando lo seas. El verdadero cristiano no se esconde, no negocia sus principios, no adapta su fe para complacer,
permanece. Y en esa permanencia encuentra paz, no una paz circunstancial, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, prometida en Filipenses 4:7. Esa paz no depende del entorno ni de la opinión ajena, es fruto de una vida alineada con el propósito eterno de Dios. El reino de los cielos no es para los tibios ni para los complacientes, es para los valientes que han decidido vivir en fidelidad, aunque eso implique ser señalados. Apocalipsis 3:15-16 contiene una advertencia severa. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no dejan espacio a la ambigüedad. O se vive para Cristo con firmeza, o se cae en una religiosidad vacía que no transforma nada. La historia de la iglesia está marcada por hombres y mujeres que no buscaron la aprobación del mundo, sino la corona de justicia reservada para los fieles. Hebreos 12:1-2 nos exhorta a correr con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta carrera no es para los que desean ser aplaudidos, sino para los que están dispuestos a ser transformados. No para los que buscan elogios, sino para los que están dispuestos a cargar su cruz cada día. La cruz no es una decoración, es un llamado al sacrificio. Y el primer sacrificio que demanda es dejar atrás el deseo de ser comprendido por un mundo que no comprende a Cristo. Porque solo cuando se muere a la necesidad de aprobación humana se puede vivir verdaderamente para Dios. Solo cuando el alma se vacía del orgullo de ser aceptado, puede ser llena del gozo de ser aprobado por el Padre. En 1 Pedro 4:14 se afirma: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esta bienaventuranza no es temporal, es eterna, y es la marca de quienes han decidido vivir para Cristo sin reservas. El mundo puede cuestionar, pero el cielo aprueba. El mundo puede rechazar, pero Dios recibe. El mundo puede criticar, pero el Señor corona. Esa es la verdad que sostiene al verdadero cristiano. Obedecer a Dios no es una opción cómoda, es una rendición total. No puede hacerse a medias ni por conveniencia. Es una entrega que exige renuncias profundas y decisiones firmes. Cada vez que un creyente decide someterse a la voluntad divina, se levanta una resistencia, porque la obediencia espiritual siempre confronta lo terrenal. Desde los primeros relatos bíblicos, obedecer a Dios implicó separarse de lo conocido, desafiar las normas del entorno y asumir consecuencias visibles. La obediencia nunca fue popular, pero siempre fue poderosa. Abraham recibió la orden de dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. No se le ofreció un mapa ni una explicación detallada, solo una promesa: haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Para alcanzar esa promesa, tuvo que salir, confiar y caminar por fe. La obediencia no le garantizó comodidad, pero sí lo posicionó dentro del plan eterno de Dios. En Hebreos 11:8 se afirma: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta obediencia sin garantías humanas es la que Dios espera de quienes han decidido vivir para Él. El costo de obedecer no siempre es material, a menudo es interno. Es morir al orgullo, a la autosuficiencia, a la lógica humana. Es dejar de depender de lo que se ve para actuar conforme a lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es clara en cuanto a esto. En Isaías 55:8-9, el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Obedecer es, por tanto, someter la razón al espíritu, rendir el control y confiar plenamente en que lo que Dios pide es lo mejor, aunque en el momento parezca difícil de aceptar. Moisés tuvo que enfrentarse al faraón,
al imperio más poderoso de su tiempo, confiando únicamente en la palabra que había recibido en el desierto. Cada paso hacia Egipto representaba un acto de obediencia radical. No fue aplaudido, fue rechazado. No fue entendido, fue desafiado. Pero su obediencia desató milagros, abrió el mar y liberó a un pueblo entero. Éxodo 7, 2, 3 registra la instrucción de Dios. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón, pero yo endureceré el corazón del faraón. Moisés fue obediente incluso sabiendo que su obediencia provocaría oposición. Eso es obedecer a Dios por encima de los resultados visibles. Jesús mismo es el ejemplo supremo de obediencia. Filipenses 2:8 lo declara con precisión. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia del Hijo no solo fue dolorosa, fue absoluta. No se trató de conveniencia ni de aprobación pública. Fue una obediencia marcada por la humillación, el sufrimiento y el rechazo. Pero también fue esa obediencia la que abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad. La cruz no fue un accidente, fue el resultado inevitable de una vida completamente alineada con la voluntad del Padre. Obedecer a Dios no garantiza una vida sin oposición. De hecho, es lo contrario. El que obedece será probado. Daniel obedeció y fue arrojado al foso de los leones. Sus compañeros rehusaron inclinarse ante la estatua del rey y fueron lanzados al horno de fuego. Cada uno de ellos pudo haber evitado el sufrimiento si hubieran cedido, si hubieran negociado su fe, pero eligieron honrar a Dios y como resultado, el poder de Dios se manifestó con gloria. Daniel 3, 17, 18 registra la respuesta firme de Sadrach, Mesach y Abednego. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esta determinación es la que distingue a los verdaderos siervos de Dios. El costo de la obediencia es real. Puede significar perder oportunidades, relaciones, posiciones. Puede significar caminar solo por un tiempo. Pero el que obedece nunca camina sin dirección, porque cada paso es guiado por la mano de Dios. Salmos 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Esta guía divina no siempre evita el valle, pero garantiza la presencia del pastor en medio de él. El precio de obedecer es alto, pero el costo de desobedecer es incalculable. La obediencia no se mide por resultados inmediatos, sino por fidelidad sostenida. No se trata de que las cosas salgan como esperamos, sino de caminar en lo que Dios ha mandado, aunque los frutos se tarden en manifestar. En Hebreos 11:13 se afirma: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. La recompensa de la obediencia no siempre se recibe en esta vida, pero siempre llega en el tiempo perfecto de Dios. Jesús prometió recompensa para quienes vivan para Él. En Mateo 5, 11, 12 declaró: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta promesa no es simbólica, es una certeza. Cada acto de obediencia, cada renuncia por amor a Cristo, cada decisión tomada en fe, está siendo anotada por el cielo. Dios no olvida la obediencia de sus hijos. En Hebreos 6:10 leemos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esta fidelidad divina es el ancla que sostiene al creyente en medio del precio que debe pagar. El corazón que ha sido rendido a Dios no mide su obediencia en función del reconocimiento humano. No necesita que los demás comprendan su decisión. Vive con la mirada fija en lo eterno. Colosenses 3, 1, 2 exhorta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque permite perseverar, aun cuando el entorno no ofrezca gratificaciones visibles. La obediencia guiada por la fe siempre dará fruto, aunque en su inicio parezca dolorosa. La vida cristiana auténtica no es un juego de apariencias, es un caminar constante de entrega y decisión. Cada paso de obediencia es una semilla sembrada en el reino, y aunque al principio duela, al final habrá cosecha. Gálatas 6:9 asegura: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El que obedece no lo hace para ser visto, sino porque ha entendido que Dios es digno de toda fidelidad, aun cuando no haya espectadores ni aplausos. Obedecer a Dios exige valentía, no porque Dios sea difícil, sino porque el mundo ofrece demasiadas alternativas fáciles, pero ninguna de ellas lleva a la vida. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 7:13-14. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El que obedece ha decidido caminar por ese camino angosto, no porque sea el más cómodo, sino porque es el único que conduce al destino correcto. La recompensa para el obediente no siempre será entendida por quienes lo rodean, pero será evidente ante los ojos de Dios. Y eso es lo único que importa. En 1 Corintios 15:58 se nos exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada acto de obediencia deja una huella eterna. Cada paso guiado por el Espíritu construye algo que el mundo no puede ver, pero que el cielo celebra. El verdadero cristiano no obedece por miedo, sino por amor. No busca ganar méritos, sino honrar al Dios que le ha dado todo. Juan 14:15 contiene una de las declaraciones más directas de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se manifiesta en obediencia, y la obediencia en fidelidad constante. Esa es la vida que honra a Dios, la que Él recompensa, la que Él usa para manifestar su gloria. No basta con observar desde lejos. No es suficiente con estar presente en medio del pueblo si el corazón permanece distante. Dios no está buscando simpatizantes, no necesita multitudes que lo admiren de lejos. Busca discípulos que lo sigan con decisión, con integridad, con todo el peso de su ser entregado en obediencia. El Evangelio no es un espectáculo. No fue diseñado para entretener, sino para transformar. Y esa transformación solo ocurre cuando el alma se rinde por completo y decide caminar sin reservas. Jesús fue claro desde el principio. Nunca disfrazó el costo del llamado. En Lucas 9:23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese llamado no fue formulado para un grupo selecto, es para todos. No hay excepciones, no hay privilegios. El que quiere seguirle debe morir a sí mismo. No hay lugar para los indecisos, para los tibios, para los que aplauden desde las gradas pero se niegan a bajar al campo de la obediencia. El reino no es para los que solo miran, sino para los que caminan. Las escrituras no están llenas de espectadores, están llenas de hombres y mujeres que tomaron decisiones radicales. Gente que renunció a la comodidad, al prestigio, a la seguridad, con tal de vivir una fe que traspasara las palabras y se convirtiera en obediencia activa. En Mateo 7:21, Jesús advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no se exalta la elocuencia, sino la obediencia. No se premia el conocimiento, sino la fidelidad. No se reconoce al que sabe hablar bien, sino al que está dispuesto a vivir conforme a la verdad. Un verdadero cristiano no puede limitar su fe a la asistencia, a las formas, a los ritos. No puede conformarse con ocupar un lugar físico si su vida no refleja un compromiso real con Cristo.
En Romanos 12:1, Pablo exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el tipo de adoración que Dios espera, no aplausos vacíos, sino entrega viva, no rutinas religiosas, sino vidas rendidas. Seguir a Cristo exige convicción, una convicción que no fluctúa con el entorno, que no se diluye en la presión social, que no cambia de forma cuando cambia el ambiente. La convicción es la raíz que sostiene al árbol cuando soplan los vientos contrarios. Es el fundamento sobre el que se edifica una vida que glorifica a Dios. Hebreos 10:39 declara: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la esencia del verdadero creyente. No es alguien que vacila. Es alguien que, una vez que ha oído la voz de su Señor, decide caminar, aun cuando el camino no sea fácil. El llamado de Cristo nunca fue superficial. Él miraba más allá de las palabras, escudriñaba el corazón. Por eso, cuando el joven rico se acercó y dijo haber cumplido todos los mandamientos, Jesús no se detuvo en la apariencia. Fue directo a la raíz de su corazón y le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Marcos 10:21. La respuesta del joven reveló la verdad. Estaba dispuesto a admirar a Jesús, pero no a seguirle. Y esa diferencia es la que marca el destino espiritual de millones. La admiración no transforma. La obediencia sí. Dios no busca asistentes, busca discípulos. No busca quien lo mencione, sino quien lo obedezca. En Juan 14:21 Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El amor por Dios no se expresa con emoción pasajera, sino con una vida que responde a su palabra con acciones concretas. El que ama a Dios no se detiene en lo que siente, sino que se define por lo que decide. Y esas decisiones deben estar guiadas por una convicción profunda, nacida de la revelación de quién es Cristo y lo que ha hecho. Seguir a Cristo no es un acto privado que se esconde en los rincones del alma. Es una proclamación constante, pública, visible, que se manifiesta en cada aspecto de la vida. No se puede separar la fe de las obras, ni la convicción del comportamiento. Santiago 2:17 lo afirma sin ambigüedad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin expresión es una fe que no vive, y una convicción que no se refleja es solo una idea que no transforma. La convicción no se alimenta del ruido del mundo, sino del silencio de la presencia de Dios. No se forja en la multitud, sino en la intimidad. En Salmo 119:105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la fuente que sostiene la fidelidad del creyente. Es la guía que revela el paso siguiente. Es el ancla que evita que el alma derive con la corriente del mundo. Solo cuando la palabra se convierte en fundamento, la convicción permanece firme ante cualquier viento contrario. Vivir con convicción es vivir con una determinación que no depende del aplauso externo. Es avanzar cuando nadie lo ve, cuando nadie lo aprueba, cuando incluso los cercanos no comprenden. Es entender que agradar a Dios es más importante que agradar a los hombres. Gálatas 1:10 lo plantea con contundencia. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la medida. No cuántos están de acuerdo, sino cuán alineado estás con la voluntad del Señor. El creyente con convicción no se amolda, no negocia principios, no cambia su postura para encajar. Vive conforme a una verdad que no cambia, porque sabe que su identidad está en aquel que no se mueve. Romanos 12:2 advierte: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación no ocurre en la superficie, nace del interior, de una mente renovada, de un corazón rendido, de una voluntad quebrantada delante de Dios. Seguir con convicción no es actuar con orgullo, es vivir con integridad, no es imponer, es reflejar, no es levantar la voz, es encarnar el mensaje. El verdadero cristiano no necesita proclamarse, porque su vida grita lo que sus labios callan. Mateo 5:16 lo expresa así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La convicción verdadera produce una vida que alumbra, que guía, que desafía, no por lo que dice, sino por lo que es. Una fe sin convicción es una fe frágil. Un cristiano sin determinación se vuelve presa fácil de la confusión y la complacencia. Pero el que vive con convicción encuentra dirección, incluso en medio de la oscuridad, porque sabe en quién ha creído. Sabe que su esperanza no está en lo que el mundo ofrece, sino en la fidelidad del Dios eterno. 2 Timoteo 1:12 declara: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta seguridad no nace de la emoción, nace del conocimiento profundo de Dios. Dios no está buscando multitudes que lo aplaudan, sino hombres y mujeres que vivan como si cada decisión fuera una expresión de su reino. No busca popularidad, busca fidelidad. No requiere grandes discursos, requiere vidas transformadas. No necesita más opinión, necesita más obediencia. El mundo está lleno de voces, pero escaso de ejemplos. Lleno de religiosidad, pero vacío de poder. Porque donde no hay convicción, no hay autoridad espiritual. Y donde no hay autoridad espiritual, no hay impacto duradero. La única manera de vivir verdaderamente para Cristo es hacerlo con todo el corazón, sin reservas, sin doblez, sin máscaras. La fe auténtica no busca esconderse, busca glorificar a Dios en todo. 1 Corintios 10:31 resume esta verdad. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la convicción que transforma lo ordinario en sagrado, que convierte cada acción en un acto de adoración, que hace de cada día una oportunidad para exaltar al Rey. Nadie puede vivir para Cristo con sus propias fuerzas. La voluntad humana, por más decidida que parezca, no es suficiente para sostener la obediencia que el reino demanda. Agradar a Dios en medio de un mundo que insiste en que le pertenezcas no es una batalla que se gana con entusiasmo ni con determinación superficial. Es una guerra espiritual que solo puede librarse con el poder del Espíritu Santo. Jesús nunca dejó este asunto a la interpretación. Él mismo les dijo a sus discípulos que esperaran el poder de lo alto antes de comenzar su misión. En Lucas 24:49 lo declaró sin rodeos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo no es un lujo para creyentes avanzados. Es una necesidad absoluta para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Sin su presencia, el corazón se cansa, la mente se confunde y la carne se impone. Es el Espíritu quien da vida al alma, quien guía con verdad, quien fortalece cuando todo alrededor debilita. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado no es una experiencia ocasional, es un estilo de vida. Y esa guía no es solo dirección, es fuerza, es aliento, es capacidad espiritual para vivir por fe, aun cuando el entorno grite lo contrario. Cuando un cristiano intenta vivir para Cristo sin depender del Espíritu, pronto cae en una religiosidad seca. Hace cosas para Dios, pero no camina con Él. Conoce la doctrina, pero le falta fuego en el corazón. Sabe que es lo correcto, pero no encuentra dentro de sí mismo la fuerza para llevarlo a cabo. Esa es la realidad que Pablo describió en Romanos 7, cuando habló de ese conflicto interno entre el querer y el hacer.
Pero luego en el capítulo 8 introduce la solución. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La victoria no está en la fuerza de voluntad, sino en la llenura del Espíritu. Vivir para Cristo requiere morir cada día a los impulsos naturales. No se trata de una emoción religiosa, sino de una transformación que solo el Espíritu puede producir. Gálatas 5:16 lo declara de forma contundente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta no es una sugerencia, es una instrucción. Y quien la obedece empieza a ver cómo las cadenas internas comienzan a romperse. Lo que antes dominaba, ahora se somete. Lo que antes confundía, ahora se aclara. Lo que parecía imposible comienza a manifestarse como fruto. El Espíritu Santo no solo guía, también convence. En Juan 16:8, Jesús explicó que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este ministerio del Espíritu no es accesorio, es esencial. Porque solo quien ha sido confrontado por el Espíritu puede arrepentirse de verdad. Y solo quien se ha arrepentido puede vivir con el corazón rendido a Cristo. El Espíritu revela la profundidad del pecado, no para condenar, sino para liberar. Y esa libertad no es momentánea, es una transformación progresiva que se manifiesta día tras día cuando el creyente camina en comunión constante con Dios. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se convierte en una carga, pero con Él, esa misma vida se convierte en un privilegio. Segunda de Corintios 3:17 afirma: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es una excusa para hacer lo que uno quiera, sino el poder para vivir como Dios quiere. Es la fuerza para decir no al pecado, para permanecer en la verdad, para ser coherente cuando la presión externa intenta desviar. Es la libertad de ser fiel, aunque cueste. Jesús no dejó a sus discípulos huérfanos, prometió otro consolador. Y en Juan 14:16-17 lo presentó como el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa promesa no fue solo para ellos, es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Porque vivir para Cristo en medio de un mundo que se opone requiere más que conocimiento, requiere poder espiritual. Y ese poder no es otra cosa que la persona activa del Espíritu en el interior del creyente. El Espíritu no es una fuerza impersonal, es Dios mismo habitando en nosotros. Por eso, su obra no se limita a momentos extraordinarios. Su presencia afecta cada decisión, cada pensamiento, cada palabra. Efesios 5:18 exhorta: sed llenos del Espíritu. Esta plenitud no es opcional, es el requisito para una vida cristiana auténtica. La llenura no se produce por rutina, sino por búsqueda, por dependencia diaria, por hambre de Dios, por rendición absoluta. Cuando el creyente depende del Espíritu, su perspectiva cambia. Ya no ve con ojos naturales, sino con visión celestial. Ya no se mueve por reacción, sino por convicción. El Espíritu revela la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta revelación no es mística, es práctica. Permite discernir lo que es agradable al Señor, identificar las trampas del enemigo y permanecer firme en medio del engaño. Vivir para Cristo implica ser dirigido, empoderado y sostenido por el Espíritu. No es una vida que se origina en el esfuerzo humano, sino en la obra sobrenatural de Dios. Zacarías 4:6 lo establece con claridad: no con ejército, ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta palabra no se refiere solo a grandes batallas, sino a las decisiones diarias que definen si estamos agradando a Dios o simplemente sobreviviendo en un mundo que nos arrastra en dirección contraria. El creyente lleno del Espíritu tiene una resistencia interior que no se quiebra con la crítica ni se disuelve con la presión. Su firmeza proviene de la raíz profunda que el Espíritu ha plantado en su ser. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas no son cualidades humanas perfeccionadas, son evidencias de la presencia activa de Dios dentro del corazón transformado. Cuando el Espíritu gobierna, el alma se alinea. Las emociones no dominan, los impulsos no reinan, el ego no se impone, porque donde el Espíritu opera, hay orden, hay propósito, hay claridad. Primera de Corintios 14, 33 declara: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde reina la paz de Dios, el creyente puede caminar con seguridad, incluso cuando no hay certezas externas, incluso cuando todo alrededor parece contradictorio. Vivir para Cristo y no para la gente solo es posible cuando el Espíritu ocupa el lugar central, porque es Él quien revela el valor de agradar a Dios, quien convence del peligro de buscar la aprobación humana, quien fortalece cuando se es rechazado, quien consuela cuando hay pérdida, quien impulsa cuando las fuerzas se agotan. El Espíritu no es un complemento, es el fundamento de una vida verdaderamente cristiana. La plenitud no se encuentra en la aceptación de los demás, ni en las recompensas visibles que el mundo puede ofrecer. El alma del ser humano fue diseñada para algo mucho más alto, mucho más eterno. Cuando un cristiano vive para Cristo y no para la gente, descubre una dimensión de gozo y de paz que no depende de las circunstancias. No es el tipo de bienestar que fluctúa con las estaciones de la vida, ni la tranquilidad momentánea que desaparece ante la mínima adversidad. Es una paz que permanece, es un gozo que trasciende, es una fortaleza interior que no puede ser alterada por la crítica, por el rechazo o por la soledad. Jesús prometió esa paz como herencia. En Juan 14, 27 dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No era una paz superficial, sino la misma paz que habitaba en él, incluso mientras caminaba hacia la cruz. Vivir para Cristo es vivir sostenido por esa promesa. Es experimentar la seguridad de que aunque el mundo se sacuda, el corazón permanece firme. Esa paz no se compra ni se simula. Solo se recibe cuando el alma ha decidido rendirse por completo al gobierno del Señor. El gozo del creyente tampoco nace de la ausencia de conflictos, nace de la presencia constante de Dios. No depende de los logros ni de las estaciones favorables, es fruto del Espíritu y como tal, es evidencia de una vida que ha dejado de buscar aprobación humana para encontrar satisfacción en el corazón del Padre. Gálatas 5:22 declara que el gozo es uno de los frutos del Espíritu, no es una emoción fabricada, es una manifestación real de la vida de Dios fluyendo desde dentro. El alma que vive para Cristo encuentra gozo incluso en medio de la prueba, porque su alegría no está ligada a lo visible, sino a lo eterno. Pablo lo entendió con claridad. Desde la prisión escribió una de las cartas más alegres del Nuevo Testamento. En Filipenses 4:4 dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No lo dijo desde un lugar cómodo, ni desde un momento de éxito. Lo escribió encadenado, rodeado de amenazas, pero lleno de la convicción de que su vida estaba alineada con el propósito eterno de Dios. Ese es el secreto del gozo verdadero. Saber que aunque todo a tu alrededor tiemble, estás exactamente donde Dios quiere que estés. El mundo no puede ofrecer ese gozo. Solo puede ofrecer sustitutos frágiles que se desvanecen con el tiempo.
Pero el que vive para Cristo tiene acceso a una fuente inagotable. Isaías 12:3 lo expresa así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Este gozo no se agota, porque no depende del entorno, sino de la relación con aquel que nunca cambia. Cuando el corazón se mantiene en comunión con Dios, incluso los días oscuros se convierten en escenarios donde la fidelidad divina se hace aún más visible. Vivir para Cristo implica renuncias, pero esas renuncias no conducen al vacío, conducen a una plenitud que el mundo no puede entender. En Mateo 16:25, Jesús declaró: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta aparente paradoja es la puerta a la verdadera libertad. Solo cuando el creyente deja de vivir para ser aceptado, admirado o aprobado por los demás, empieza a vivir desde la verdad que lo define eternamente. Es hijo de Dios, heredero del reino, amado por el Padre. Esa identidad produce descanso. No es necesario luchar por validación, ni competir por atención, ni esforzarse por encajar en moldes que no fueron diseñados por Dios. Cuando el corazón está fijo en agradar a Cristo, todo lo demás pierde peso. La ansiedad se disipa, la presión se desvanece, el alma encuentra reposo. Mateo 11:29 contiene la invitación más transformadora: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso es una promesa cumplida para quienes han decidido vivir para Él. El gozo verdadero no se explica, se experimenta. La paz real no se argumenta, se manifiesta. Y ambos son inseparables de una vida rendida. Vivir para Cristo no es una pérdida, es la única forma de ganar todo lo que realmente importa. No se trata de abandonar lo bueno, sino de abrazar lo eterno, de soltar lo superficial para recibir lo profundo, de dejar de buscar lo que brilla por fuera para tomar lo que transforma por dentro. Quien ha probado ese gozo y esa paz no quiere volver atrás, porque sabe que no hay comparación posible. El mundo podrá ofrecer momentos fugaces, pero solo Cristo ofrece una vida plena. Y esa plenitud está disponible para todo aquel que decida dejar de vivir para los hombres y comenzar a vivir para aquel que lo llamó con propósito eterno. Vivir para Cristo no es una elección emocional ni una moda pasajera. Es una redefinición radical de propósito, lealtad y destino. No se trata solo de resistir el mundo, sino de ser instrumentos de transformación en medio de él. No es esconderse del rechazo, sino levantarse con la dignidad de quien ha sido adoptado por el Rey de Reyes. Cuando decides que tu vida le pertenece a Cristo, todo cambia. Lo que valoras, lo que temes, lo que esperas y lo que estás dispuesto a enfrentar. Una vida centrada en Cristo no busca desaparecer del mundo, busca ser sal y luz en él. No se trata de aislarse, sino de vivir tan lleno de verdad que cada acción, cada palabra, cada decisión se convierta en testimonio viviente del reino. En un entorno que premia la apariencia, el verdadero cristiano resplandece por su autenticidad. En medio de un sistema que cambia constantemente sus valores, el creyente se mantiene firme sobre la palabra que no cambia. En un tiempo donde tantos se pierden tratando de complacer a todos, el que vive para Cristo descansa en la aprobación de uno solo. Pero ese llamado no es solo individual, es un llamado a vivir en comunidad bajo un mismo propósito. Dios no nos salvó para que camináramos solos, sino para que edificáramos juntos el cuerpo de Cristo. Vivir para Cristo implica también cuidar, exhortar y animar a otros a hacer lo mismo. Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una fe aislada se debilita, una fe compartida se fortalece. No solo se trata de no vivir para agradar a los hombres, sino de aprender a caminar con otros
que también han decidido agradar solo a Dios. El enfoque entonces se amplía. Vivir para Cristo significa representar a Cristo, ser sus manos, su voz, su reflejo. Significa que cuando el mundo te mire, no vea a alguien atrapado entre la aprobación o el rechazo humano, sino a alguien lleno de propósito, dirección y eternidad. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Y ese es el estándar: ser tan consistentes en nuestra fidelidad que otros puedan ser edificados por nuestro ejemplo, no para gloriarnos, sino para que Cristo sea glorificado. El verdadero cristiano no solo resiste el deseo de agradar a los hombres, también aprende a no temer sus críticas ni depender de sus elogios. Su estabilidad emocional está cimentada en una verdad que no se mueve. Cristo lo ama, lo llamó y lo sostiene. Y ese amor perfecto echa fuera todo temor. 1 Juan 4:18 lo declara con poder: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa libertad interior produce una confianza imbatible, una certeza que sostiene, incluso cuando el camino es estrecho y el entorno incomprensible. El mundo observará y a veces no entenderá, pero el llamado no es a ser comprendidos, sino a ser fieles. No es a convencer a todos, sino a ser testigos de la verdad. No es a vivir buscando aprobación, sino a morir cada día al yo, para que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20 nos deja la declaración final: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el destino del verdadero cristiano: vivir de tal manera que Cristo no solo sea el Señor del domingo, sino el centro de cada pensamiento, el motor de cada acción, el objetivo de cada día. No hay llamado más alto, ni gozo más grande, ni paz más duradera. Y hoy esa decisión está frente a ti. ¿Seguirás viviendo para agradar a los hombres o entregarás tu vida por completo al único que te amó hasta el final? El tiempo de decidir no es mañana, es ahora.